que es biólogo, consultor ambiental y coordinador provincial de Ecologistas en Acción de Toledo. Es miembro del Consejo Local de Medio Ambiente de Toledo y responsable de la redacción de alegaciones al PON por Ecologistas en Acción. Bueno, perdonadme un segundito que voy a enchufar aquí una cosita. Aunque tampoco os voy a ilustrar mucho más el compañero, porque es que os lo ha explicado perfecto más de muchas de las cosas que yo os iba a decir. Hay varias cosas que... Bueno, ahora debatimos. Hay varias cosas de lo visto hasta ahora que, bueno, quizá permiten que tengamos un poco, yo por lo menos un poco de esperanza. Primero que somos bastantes, cosa que, chicos, otras veces no somos los que somos. Y muchas veces nos juntamos y, bueno. Segunda cosa, que el conocimiento científico y lo que emana desde las universidades nos viene a dar la razón de lo que llevamos diciendo desde el año 2006 o 2007, que ya empezábamos a hablar de estas cosas. Y que además, en la sala hay gente que creo que es hasta aquí, bueno, quitando esta niña, es más joven que yo. ¿Sabes? Que lo comentábamos antes, digo, a mí el problema de todo esto es que cuando la generación de los que están aquí ahora en el timón se cansen, yo es que antes en las reuniones estas es que estaba yo solo. ¿Sabes? Oye, yo veo aquí gente, chicos, pues ya dice algo eso. Y eso es que esto, por lo menos, hay gente que es capaz de venir un poco a recibir un poco el testigo y a enterarse de qué es lo que está pasando en la ciudad, que ahora es de ellos y que dentro de 4 días va a ser de esta niña de aquí. Y de todos los que son de la generación de la pelirroja esta aquí. Claro. Porque a fin de cuentas, oye, chicos, es de lo que se trata. Y llevamos hablando de esto desde el año 2006, que Jimena tenía -3 años. Y yo no tenía ni una cana. Y estamos en las mismas. Y estamos en las mismas. Bueno, y menos mal que estamos en las mismas. Menos mal que ha venido la crisis y ha dicho, venga, pisa el freno, dale, no. Que aquí no se va a hacer una casa, no porque esto no fuera una burrada, que lo es, sino porque, bueno, a fin de cuentas esto venía a ser más que un reflejo de ese boom inmobiliario desde la segunda mitad de los años 90 hasta que reventó la burbuja. Y bueno, y evidentemente gestionar este tipo de ciudades como Toledo, yo sé que son complicadas, yo sé que son complicadas porque no se hacen ciertas cosas. Yo vivo en el campo. Yo fui un tío que me empeñé y dije, yo he vivido muchos años en Madrid. Vivía yo en la zona de Carabanchel y pues yo estaba harto de Madrid. Y estuve un tiempo viviendo en la Puebla de Montalbán, y nosotros somos de allí, y luego yo me vine aquí a Toledo porque no era un pueblo como la Puebla, que era pequeño, porque en cierto modo los pueblos así de ese... Pues, hay ciertas cosas, la relación con la administración, el ámbito laboral, el acceso a una biblioteca como esta, por ejemplo, pues ciertamente te faltan en un pueblo, a pesar de que la Puebla es un pueblo relativamente grande, ¿no? Pero claro, pero esto tampoco era Madrid, y era una ciudad atractiva para venir a vivir. Máxime gente, pues que podías estar en una ciudad que te ofrecía unos ciertos servicios, que podías tener unos niños en una zona del casco histórico, que yo vivo en la calle San Marcos, ahí al lado del ayuntamiento, que las calles son más o menos peatonales, que Jimena se puede salir a la calle echándole un ojo por quien pueda venir, pero no porque pueda pasar un coche y se la lleve por delante, porque yo jugué en la calle muchos años. Y eso ya es ciencia ficción. Prácticamente ciencia ficción. En el casco histórico de Toledo todavía nos conocemos un poco, nos conocemos. Yo conozco a la señora, le llevo la compra, porque las calles son como son, cuando llueve la gente mayor se resbala y tiene la suficiente confianza como para decirte, hijo, ven aquí, ayúdame, anda, que me resbalo aquí con los cantos rodados y me da miedo subir este escalón o lo que sea. Que son cosas que son un poco de pueblo todavía, pero con las comodidades de una ciudad, ¿no? Y yo eso era lo que venía buscando en Toledo. Y yo me pude venir a vivir a Toledo y me hice un resistente a la hora de no irme a vivir a otro barrio que podía ser como el mío de Madrid, que era como si yo me hubiera ido a vivir al Ensanche, pues yo estaría como en un barrio de Madrid. Y yo paso, y por otro lado, siendo ecologistas como somos nosotros, tampoco me iba a ir a seguir el modelo de Los Ángeles, ¿no? De vivir en una urbanización con un chalet, una parcela verde alrededor y con una piscina, porque no, porque entiendo que no es un modelo
urbanístico sostenible desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales, ni nada por el estilo, ¿eh? Pero, bueno, yo me fui allí, entre otras cosas, me fui al casco histórico de Toledo, porque en esa época en la que nosotros nos fuimos a vivir allí, y estoy hablando del año pues 2006 o por ahí, todavía no habían venido del todo las vacas flacas, aunque ya se les oían los cencerros, y todavía había algunos instrumentos municipales como el Consorcio de Toledo, que algunas viviendas las rehabilitaron y se crearon unas viviendas de esas que se caían a cachos, que nos ayudaron pues algunas a decentarlas y a poder vivir en ellas. Y yo estoy encantado en mi casa. Es una casa pequeñita, con unos muros así de gordos que se configuran como paredes adiabáticas ahí, que ahí el intercambio de calor entre el exterior y el interior es ridículo, o sea que no pierdo calor en invierno ni me entra calor en verano. Tengo un patio donde la vida también es de otra manera, ¿no? Que si no tienes ese patio, es decir, podría ser una ciudad cómoda para vivir, pero es verdad que eso se está convirtiendo en un parque temático, es cierto. O sea, desde que nosotros empezamos a vivir aquí hasta la actualidad, la mayoría de los comercios donde íbamos nosotros a comprar, desde un sacapuntas hasta el pan, pasando por unos calzoncillos, han ido desapareciendo. Y si no, te coges la calle El Comercio, desde Zocodover hasta el arco del palacio, y ya ves de lo que había y lo que hay. O sea, prácticamente ha desaparecido. Eso sí, cualquier día nos ponen un primar en el Palacio Arzobispal, ¿sabes? Sí, no os riáis, porque estas cosas, bueno, pues pasan, pasan. La situación es la que es, no la voy a describir yo de otra manera. Pero claro, eso es desde el punto de vista paisajístico, y desde el punto de vista social tiene las explicaciones que ya se os han explicado en la intervención anterior. Pero claro, el hecho de que no se dé una solución a esa ciudad dispersa, donde reconducir las aguas hasta una depuradora es un follón, es muy caro, el transporte público, pues ya veis que van cambiando las empresas, porque bueno, los problemas de rentabilidad pues también son complicados, por el mero hecho de que hay que hacer kilómetros a cascoporro, desde que te vas desde la torre de allí del polígono, del final, hasta que quieres irte a Valparaíso, pues no hay kilómetros ahí, ¿sabes? Todo eso son problemas, y son problemas pues que son difíciles de gestionar y que son complicados. Gran parte de la solución, desde el punto de vista incluso de la conservación de los recursos naturales, sería utilizar una de esas 3 R's que siempre se hablan en el medio ambiente: o reutilizar o reciclar, que en este caso el casco histórico de Toledo. O sea, yo me fui a reciclar una casa del casco histórico de Toledo, porque yo sé que esos materiales son buenos, que lleva esa casa ahí pues desde hace, me parece que la piedra más antigua de mi casa debe tener pues cerca de 3 siglos y medio, una cosa así, y ahí está, ¿sabes? O sea, tampoco lo hacían tan mal, y porque sé que no me voy a ir a vivir a una urbanización aquí, o a Nambroca, o a Layos, ahí al lado del parque de golf, digamos, que a fin de cuentas pues es eso, más dilapidación de recursos naturales, Pero claro, cuando nosotros nos encontramos con este marrón del casco histórico de Toledo, o sea, del plan de ordenación municipal de Toledo, bueno, en principio deberíamos haber tenido por detrás de nosotros y respaldándonos pues una serie de informes técnicos emanados desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, desde la entonces Dirección General de Espacios Naturales y demás, que es lo que hoy ahora es la Dirección General de Política Forestal, desde Medio Ambiente, vaya, donde cuando se vio este documento, ellos hicieron una documentación con una serie de prescripciones a las cuales el plan de ordenación municipal debía adaptarse. Eso llegó a los técnicos del Ayuntamiento de Toledo y al equipo redactor del plan, y no contentos con no acatar prácticamente ninguna de las prescripciones técnicas
que desde el punto de vista ambiental imponía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no contentos con eso, pasaron de 40.000 viviendas a 69.000. Cogieron el artículo 7.2 de las ordenanzas del plan, que regulan la aplicación del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo, que determina que en esos conos de protección visual que veíamos antes no se puede hacer ni un edificio, ni desarrollos hosteleros, ni levantar unas ciertas alturas, ni tal. Todo eso ahí se nos metían un montón de viviendas. Nos encontramos con que, fíjate, qué casualidad, te coges la carretera de la Puebla y te vas dejando todas esas dehesas que se quedan a la izquierda, la dehesa de Hernán Páez, la dehesa de Aguanel, catalogadas como suelo en el plan de ordenación municipal como suelo rústico de protección natural, y llegamos, qué casualidad, oye, a la dehesa del Aceituno, que es exactamente igual y que es un encinar adhesado de los mejor conservados de Toledo, y qué casualidad que antes de que se hiciera el ecoparque, que encima la que hablábamos tiene los huevos de llamarle ecoparque cuando es un vertedero, ese no, eso antes de nada ya se catalogaba como suelo para infraestructuras y demás, suelo dotacional. Qué casualidad, oye. Resulta que sin que haya una discontinuidad ecosistémica valorable desde ningún punto de vista, es decir, siendo el mismo encinar que hay en Hernán Páez, aquello ya no reúne las condiciones como para ser catalogado como suelo rústico de protección natural o paisajística. Claro, después nos montaron el vertedero del Aceituno, con lo cual también tuvimos un fregado tremendo que tuvimos durante años y demás. Claro, todo esto a nosotros nos llevó a recurrir esto ante los tribunales. Y en principio los tribunales nos dieron la razón y se paralizó y se declaró nulo de pleno derecho el plan de ordenación municipal. Pero luego el ayuntamiento, que tiene una maquinaria engrasada y que, bueno, el tiempo pues es relativo, ¿no? Pues sigue un recurso de casación y tal. Total, que ahora en la situación que estamos es que en principio, como la modificación de ese incremento de viviendas y demás se reconocía que había sido sustancial, y a muchos de los técnicos que hay aquí, que los conocemos todos, se les ponía también un poco la cara colorada el hecho de que no se había sometido esa modificación sustancial a la participación pública para que todos pudiéramos exponer lo que nos parecía al respecto de este Frankenstein que teníamos aquí por plan de ordenación municipal. Bueno, pues parece que en los últimos meses han optado por convocar un grupo técnico de trabajo, llamarnos a todos y que venga, vamos a hablar las cosas, ya veremos en qué queda la cosa, ya veremos en lo que queda la cosa. Yo no creo que vaya a ser lo de antes, no porque los técnicos no lo tengan claro, que yo creo que sí que lo tienen claro, sino porque, bueno, luego por detrás hay intereses, presiones. Es muy sintomático y muy significativo que aquí no haya ningún empresario y que aquí no haya ningún miembro de los técnicos municipales. Unos quizás por miedo y otros quizás por interés. Y que aquí estamos los de siempre. Menos mal que hay gente joven. Porque si no, yo, de verdad, que hoy me iría de aquí de otra manera. Porque, oye, va pasando el tiempo y, chicos, esta crece, a mí me salen canas y vosotros también tendréis que tomar el relevo, que lo veníamos hablando antes desde que estábamos aquí. Entonces, claro, cuando nos encontramos en la situación en la que nos encontramos ahora, yo, entre lo que he visto aquí hoy y entre lo que ellos todavía no han dado su brazo a torcer y que parece que se nos va a reunir otra vez a toda la gente en ese, bueno, yo no pierdo la esperanza de que esto mejore un poco. Ahora, hay mucho que mejorar. Desde luego, desde el punto de vista de la conservación medioambiental, hay muchas cosas que mejorar. Ya nos hemos tenido que tragar el sapo del vertedero del Aceituno, eso ya está hecho. Por cierto, quien quiera, que coja lo que decíamos que iba a pasar en el vertedero del Aceituno y que se vaya ahora al vertedero del Aceituno a ver lo que ha pasado. Punto por punto. Lo que era un ecosistema, donde había
incluso especies declaradas en peligro de extinción, reproduciéndose anualmente, nidos que yo controlaba personalmente y me echaba horas y horas y horas delante hasta que salían los pollos, tal, de águila pericera, de águila imperial, desaparecido. Eso, en la dehesa de las Zaramezas, ahí en el Guajaraz, ahí había una pareja de perdiceras, águilas perdiceras en la provincia de Toledo, nos quedan 8 parejas reproductoras. En aquella época, en el año 2007, nos quedaban 12, una de las que faltan es esa. ¿Por qué? Pues porque a la medida en que allí se abren los caminos, aumenta el tránsito de vehículos. Cuando empieza a soplar el viento de poniente, que es la mayoría de los días aquí en la ciudad de Toledo, todos los papeles que se vuelan y todos los plásticos, iros a dar un paseo por la dehesa del Aceituno y veréis que a veces llegan hasta la carretera, que se quedan enganchadas en las retamas, entre eso, los impactos que ha producido el propio vertedero y el viñedo este de González Vías, ese que se ha hecho ahí también, esas parejas desaparecidas. ¿Por qué? Porque como se ha alterado el ecosistema, allí, si antes había, vamos a poner, por cada hectárea, pues algo que hubiera 100 conejos, ahora quedan 3. Y como no hay que comer, los bichos desaparecen. Y como allí pasan coches a mansalva, pues los bichos dejan de tener la tranquilidad que deberían tener y se largan a otro sitio. Claro, esto cuando estamos hablando de especies que solo tenemos, ya te digo, 8 parejas reproductoras en toda la provincia de Toledo, es un punto muy grave, porque son especies que están declaradas en el catálogo regional de especies amenazadas como especies en peligro de extinción. Eso por ahí. Nos podemos tragar más sapos, porque los proyectos que había para la dehesa de Pinedo, esos ahí están. A ver. Todas estas zonas verdes, todas estas son zonas de encinar. Tocado, que esto es lo de la aceituna. Todo esto de por ahí. Tocado. O sea que todavía hay más sapos que se pueden tragar. Si luego aquí tenemos que esas zonas que están protegidas por la ley de cubiertas vegetales, lo mismo me da a mí encinares, que pueden ser también retamares, o sea, son, digamos, áreas protegidas por su propia vegetación. Si luego aquí metemos ya las cuñas de protección, de los conos de protección visual, que aparecen también aquí en otro plano que debería yo tener por aquí, que eso los habéis visto antes también. A ver. Aquí se ve también, claro. Si a esto le sumamos los conos de protección visual, quiere decir que el artículo S7.2 de las ordenanzas del plan histórico, del plan especial del casco histórico, que se lo pasan todo por el forro. O sea, es que, en definitiva, han incumplido las prescripciones de la Junta al respecto de las cuestiones ambientales, por las protecciones de todas las cubiertas y demás. El río, claro, otra cosa, el río, aparte de la Vega Baja, del impacto en el entorno del Circo Romano, aparte de los impactos en la Vega del Rey, aparte de todas esas zonas, que son zonas con valores patrimoniales desde el punto de vista arqueológico y también desde el punto de vista agrícola y etnográfico, podían haberse planteado, por ejemplo, qué es lo que piensan hacer con el río, no en cuanto siquiera a la calidad de las aguas, porque hace bien poquito nos llegaba a la Confederación con, decía, una bolsa de 90 millones de euros para alicatarte el río Tajo. Alicatarlo, hacerlo como la Gran Vía de Madrid, vamos. Como si no hubiera cosas que arreglar en el río. Y no estoy hablando ni siquiera, no estoy hablando ni siquiera de depurar las aguas, que también. Pero tú ahora te coges la senda ecológica y te das un paseíto y hay sitios que canta. Pero canta pero bien, y eso es porque hay sistemas de aguas fecales que en lugar de ir reconducidas hacia la red de alcantarillado y luego a las depuradoras, que nos cuesta una pasta mantener, pues van directamente al río. Y a veces luego le echamos la culpa de todo a Madrid, pero nosotros también hacemos las cosas que hacemos, No os vayáis a equivocar. Entonces, claro,
a lo mejor parte de esos 90 millones de euros, en lugar de haberse gastado o de pretender que se gastasen en llenar el bolsillo de un estudio de arquitectos, que a fin de cuentas era a donde se iba buena parte de ese y las constructoras subsiguientes, digamos, pues oye, eso también debería ser contemplado en el plan de ordenación municipal, y de eso no se hacía absoluta mención. Y hay muchas cosas que arreglar desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista de la integración del Tajo en la ciudad que se pueden hacer. Oye, a mí me parece inconcebible el hecho de que tengamos el Hospital Nacional de Parapléjicos aquí al lado, y que los parapléjicos no puedan pasear por el río, porque cuando llegas un poco más arriba del puente de San Martín, cruzas el Molino de Santa Ana, hay unas escalinatas y dos peñas así de grandes que es imposible pasar por allí. Les cuesta a los niños cuando los llevo yo de excursión, que tengo que andar cuidado. No te va eso, que si no, a ver si te vas a caer y la vamos a tener, que ya yo me llevo un botiquín porque se caen los críos, ¿sabes? Pues imagínate todo lo demás, lo que venga de ahí en adelante. Pues, ahora, el hospital allí, a 500 metros. Chico, a lo mejor en lugar de alicatarlo, hay simplemente que hacer una vereda que pueda pasar gente tranquilamente, desde una bicicleta hasta una silla de ruedas. Habrá que tener un poco de vigilancia por la noche, que por el día nos hinchamos a quitar pintadas allí y a limpiar papeles. Bueno, pues también puede ir la policía un ratito por la noche, porque todo ese vandalismo es porque no hay una luz. Porque, bueno, se permite el botellón en sitios donde no se debería permitir el botellón. Es que hay un montón de cosas, y hay algunas de esas que sí se podrían arreglar con un plan de ordenación que contemplase ciertos aspectos, como la integración del río en la ciudad de Toledo, cosa que no se ha hecho. Otro fallo que le veíamos al plan de ordenación, que eso ahora es difícil también que vaya más allá, es que no regulaba o no ponía un coto, un límite a la cantidad planteada en aquel momento de empresas que se dedicaban a actividades extractivas en Las Vegas, en las terrazas aluviales del río Tajo. Estamos hablando de graveras, y os lo dice uno que sabe mucho de graveras, porque en lo de mi pueblo, la Puebla de Montalbán era un sin Dios para las graveras. Allí teníamos 15 graveras ilegales. Y nos ha costado 15 años legalizarlas un poco a todas, para que por lo menos tengan un plan de ordenación, o sea, un plan de restauración, y por lo menos... Por favor, habla a través del micrófono. Sí, y por lo menos que se pueda un poco gestionar la situación de esas graveras. Esas graveras había muchos en la Puebla, porque en la Puebla éramos muy piratas y lo seguimos siendo, y porque entonces la arena iba a nutrir los proyectos inmobiliarios que había en masa en los años 90. Aquí había planes para lo mismo, y el plan de ordenación municipal no acotaba nada eso. Y eso es una cosa que también debería haberse visto acotada. Roberto, ya acabando para que haya un Sí, poquito de debate. sí, ya esto de las graveras era prácticamente esto, porque ya lo hemos tocado casi todos los palos. Pero básicamente es eso, lo que yo os comentaba. El tema de que todavía quedan muchas cosas donde nos la pueden colar, el tema de las graveras y el tema de la integración en el Tajo, aparte de todo lo que nos han comentado anteriormente, que no voy a reiterarme más en eso porque se ha explicado perfectamente, y además veo que coincidimos perfectamente en la visión desde los movimientos sociales y los expertos de las universidades. Y bueno, y aquí están las cosas. Yo creo que ahora ya podemos debatir. Vale, pues si os parece, vamos a empezar un coloquio y ir pidiendo la palabra y vamos a...